Estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con Ollanta Humala, candidato presidencial por Gana Perú. Han habido encuestas el fin de semana, han habido por lo menos 3 que se han difundido. Entiendo que siempre hay más de las que se difunden porque las agrupaciones, algunos gremios las piden, las compran y finalmente pues les sirve para hacerse una idea de lo que está pasando. Y lo que se puede concluir de la encuesta no necesariamente apunta a una interpretación antojadiza de que ya la cosa está definida y una tendencia a la subida de Keiko Fujimori y Ollanta se cae, por lo tanto ya casi más o menos estamos viendo quién ganó las elecciones. Están en promedio en un empate técnico en las 3 encuestas y digamos en promedio tiene Ollanta Humala unos 40 puntos y Keiko Fujimori 39 y un poquito más. Si es que sacamos el promedio, no se pueden medir las unas con las otras o confundir, pero se puede decir que hay pues un margen de diferencia que hace que el asunto no esté claro y que efectivamente estemos en un asunto que va a replantear seguramente las estrategias. Señor Ollanta Humala, ¿cómo ven ustedes estas encuestas? ¿Sienten que el punto de partida de la evaluación de lo que está pasando es algo no hemos hecho bien y estamos cayendo en las encuestas? ¿Se está sincerando la cosa? Porque si uno preguntaba si pasan a la segunda vuelta Ollanta Humala con Keiko Fujimori en la primera, aparecían algunas empatados y en otras se diferenciaban por 1 o 2 puntos. Tal vez el asunto es un sinceramiento a estas alturas. Pero ¿qué más se viene de cara a convencer a este sector importante en las que coinciden todos? Hay por lo menos un 19% de indecisos. Bueno, las encuestas son fotografías, ¿no? Tal vez unas tienen más resolución que otras, ¿no? En el sentido de que hay una encuesta, creo que es Apoyo, que ha hecho con una muestra de 1.200, me parece, y la de Datum, 2002 y la de Datum es más de 5.000. Más de 5.000, sí. Entonces, obviamente, eso es, digamos, una fotografía tiene más píxel que otra, en todo caso. Pero son fotografías, no dejan de serlo, ¿no? La campaña es una película, y acá lo que nosotros estamos haciendo es fortalecer nuestro trabajo directo y diario con la población. Creo que esa es la mejor estrategia de campaña que se puede hacer, es mantener el contacto con la población y explicarle a la gente lo que la gente pregunta. Ese es un trabajo muy difícil, requiere mucho esfuerzo, pero a nosotros nos ha dado resultado. Sí, ahora, pero de todas maneras requiere, ya cuando quedan 3 semanas para las elecciones, pues afinar seguramente parte de la estrategia para lograr hacerse de los votos de aquellos que son esquivos a las 2 candidaturas, por lo menos hasta ahora. Hoy un diario local dice que se viene Lula da Silva para respaldar la candidatura de Ollanta Humala y dice también que eventualmente podría venirse con otros expresidentes de otros países para darle certidumbre a la candidatura suya y por supuesto respaldarla pública y abiertamente. ¿Hay algo de eso, no? No, nosotros no tenemos nada, no hemos previsto nada de estas cosas. Además, nosotros no manejamos la agenda del presidente Lula. Nosotros estamos trabajando acá. Hoy día me estoy yendo a Lambayeque, voy a estar en Chiclayo y vamos a hacer actividades. Eso es lo que yo le puedo decir, ¿no? Es la agenda mía, la agenda de Gana Perú. Ahora, otro tema sobre el cual lo escuché hablar ayer es que se van a continuar algunas cosas que se están haciendo en este gobierno. Usted ha dicho, no es pues el complejo de Adán el que lleva una candidatura como esta y llegamos y cambiamos todo, y bueno, eso puede en algún momento haber generado alguna duda por cómo se plantea por lo menos el 2006. ¿Qué de lo que ha hecho este gobierno se va a continuar y qué cree usted que no se debe continuar en términos de consensuar una mirada de país y ojalá una solución a los problemas que ya vienen manifestándose hace bastante tiempo? Yo creo que tenemos que continuar las obras de infraestructura. La infraestructura es básica, la construcción de carreteras. Nosotros vamos a imprimirle fuerza a la construcción de vías férreas. Creo que hay que terminar lo que son los aeropuertos, los puertos que se vienen construyendo. Necesitamos construir un polo petroquímico en el sur, un polo petroquímico en el norte, para tener no solamente gas barato a todas las familias peruanas, sino tener productos derivados de un polo petroquímico, como son fertilizantes, plásticos, buscar una alternativa al petróleo en el tema energético, y creemos que la alternativa es el gas, que hoy día están esperando muchos industriales, muchos empresarios están esperando el gas que llegue a sus plantas de fábrica para abaratar los costos de producción. Creo que no se puede repetir en un futuro gobierno
es el tema de la corrupción, cómo se ha venido trastocando la moral pública en una inmoralidad, y en la cual básicamente toda obra donde entraba el Estado se sobrevaloraba, y al final los peruanos pagamos el doble por obras, ¿no? Necesitamos que las obras públicas estén debidamente planificadas, cuantificadas, que haya un proyecto real, porque si no, hacemos pues obras como el tren eléctrico, que al final no hay tren eléctrico, ¿no? Y la vía que iba a ser para el tren eléctrico ya la está agarrando el Metropolitano. Entonces, eso es haciendo, digamos, un ejemplo. Las obras tienen que hacerse planificadamente, porque si no nos va a costar el doble. Pero ahora, en términos, sí, otro asunto que el tema de los programas sociales, para nosotros hay que dar un salto cualitativo y convertirlo en políticas sociales. Un programa social es un programa que lo aplica de repente un ministerio, el Mindes, por ejemplo, ¿no? Pero una política social es una política de Estado que es transversal a todos los sectores, y así hay que abordar el tema de la desigualdad y la lucha contra la pobreza. Ahora, es evidente que en este gobierno del presidente García, para no ponernos un límite temporal en el análisis, el crecimiento ha estado acompañado de conflictividad social. 250 conflictos sociales en un momento de crecimiento está expresando un problema serio de institucionalidad y de interés por el diálogo y por el consenso. ¿Qué cosa se va a hacer en eso? Porque si usted llega al gobierno, y lo he escuchado y creo que tiene razón, no le van a dar un mes para empezar a resolver el asunto. Y entiendo y creo que el asunto no es resolverlo de un día para otro, sino generar condiciones para la inversión por un lado, pero en respeto de los derechos de las comunidades. ¿Cómo va a ser ahí? ¿Cuáles son sus planes en torno a ese tema? Fortalecer el tema del diálogo y entender de que la estabilidad política del país no se basa solamente en la relación Estado-capital, que es lo que han venido haciendo no solamente el presidente García, sino el señor Toledo y el señor Fujimori, también sus gobiernos. Y por lo tanto han creado un conjunto de conflictos sociales y han creado también una sensibilidad de las comunidades en contra de cualquier proyecto de inversión, porque no se les consulta. El caso del Baguazo es una muestra pues clara, ¿no?, de cómo las comunidades pueden protestar y cómo el Estado reacciona cuando no entiende que la propuesta es legítima. El caso de Tía María, en el cual hemos visto que todos han perdido. La empresa mexicana Sauder ha perdido, el pueblo ha perdido, el gobierno ha perdido, y sobre todo las familias han perdido gente, han muerto 4 personas en la zona de Arequipa. Y esto es porque no se incluye a las comunidades como un elemento importante en esta estabilidad política. Es decir, no basta hablar de una mesa de 2 patas entre el Estado y el capital. Tiene que haber una pata más, que es un soporte más, una columna más, que es el pueblo, las comunidades. Y tenemos que hacerlas participar. Sí. Y para que ellas sientan que determinados tipos de inversión pueden beneficiarlos, ¿no? Y eso implica poner una especie de ISO 9000 o ISO 14000 a las inversiones, como es internacionalmente, ¿no?, que generen puestos de trabajo, que den transferencias tecnológicas, que tributen, que paguen lo que tienen que pagar las empresas, ¿no?, y que respeten el medio ambiente. Yo creo que planteando este tipo de condicionamientos a las inversiones, yo creo que las comunidades van a ser más receptivas a un tipo de inversión que viene a sus tierras. Ahora que tomo como ejemplo el caso Tía María, donde hay un importante capital mexicano, se especuló, se dijo que en la reunión que sostuvo con el presidente mexicano, él habría expresado su preocupación por ese y otros casos, otras inversiones que hay en el Perú de capital mexicano, y que usted no le dio la confianza ni la certidumbre necesaria, que él quedó y terminó preocupado. ¿Qué hubo de eso ahí entre lo que usted le dijo? Sí, vamos a estatizar, vamos a nacionalizar, pero con tus inversiones no nos vamos a meter, más o menos. No, eso es falso. No le hemos dicho eso. Yo creo que el presidente de México ha quedado satisfecho, por lo menos. Si no hubiera quedado así, me lo hubiera dicho, pero yo entendí que ha quedado claras las cosas. En ningún momento tocó el tema de Tía María, más bien yo le planteé de que este problema, su preocupación de lo que pueda suceder con sus inversiones de las empresas mexicanas, es lo que está pasando hoy día, ¿no? Que vemos el caso Tía María, que es una inversión mexicana, y que nosotros, y coincidimos, que no queremos regresar a la década de los 90, a la época de la corrupción, ¿no? Porque a ellos también les preocupa mucho
la honestidad de las reglas de juego, la claridad, la firmeza de las reglas de juego, que no van a ser variadas. Eso es importante, y obviamente en un gobierno corrupto como se vivió en la década de los 90 y que amenaza con regresar, obviamente que las reglas no van a ser claras, es un salto al vacío. Lo que se viene, la corrupción siempre es un salto al vacío. Usted acuérdese cómo se entregó determinado yacimiento minero en Cajamarca, quitándole a una empresa francesa, se la dan a una norteamericana. Bueno, ese tipo de acciones no sucede en un gobierno honesto, que es lo que queremos nosotros con Gana Perú. Sucede en un gobierno corrupto, como fue el régimen de la familia Fujimori. Ahora, el Poder Judicial, usted se ha reunido con el presidente del Poder Judicial y ha dicho que lo primero que fortalecerían ustedes o ayudarían a fortalecer es la autonomía del Poder Judicial, que es un pilar central en un contexto democrático. Sin embargo, esa afirmación, que puede terminar siendo general, requiere, creo yo, de algunos detalles que debería dar en torno a cuál va a ser la relación con el Poder Judicial. Había cuenta de que hay algunos casos que están judicializados, que son parte de condenas o parte de procesos en las que personas vinculadas a usted por un u otro motivo están involucradas, como el caso de su hermano Antauro Humala. ¿Cuál va a ser la relación con el Poder Judicial? En el caso de Antauro Humala, ¿va, por ejemplo, indultarlo usted, como se dice? ¿Va a sacar a todos los etnocaceristas de la cárcel? ¿Va a tener una política en ese sentido de venganza con un sector y más bien amigable con uno que está de una u otra manera probablemente en el interés cercano a su punto de vista? Yo creo que la mejor relación con el Poder Judicial es sobre la base del respeto y su independencia. Nosotros estamos aspirando a llegar a gobierno no para resolver problemas familiares, ni problemas de los etnocaceristas, nada de esas cosas. Nosotros estamos llegando al gobierno para resolver los problemas nacionales. Tengo ahora 30 millones de hermanos, no tengo 7 hermanos, 30 millones de hermanos, y hay que resolver los problemas de todos ellos, y eso implica saber confiar y fortalecer a la Administración de Justicia, que la Administración de Justicia se encargue de su rol constitucional y que a nosotros nos permitan resolver los problemas de la desigualdad y la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, descarto cualquier tipo de interferencia, intromisión en el Poder Judicial. El deslinde que yo he hecho con mi hermano es un deslinde desde atrás, ¿no? Desde el año 2001, en el cual él se dedica a la política y yo entro nuevamente me incorporo a las Fuerzas Armadas, ¿no? En cambio, nosotros no estamos haciendo deslindes en segunda vuelta simplemente para lavarnos la cara, porque eso sería hipócrita. No haber hecho un deslinde desde un principio con su ideología violentista, no haber hecho un deslinde con su línea programática, y ahora recién cuando ya uno entra a la segunda vuelta electoral decir, sí, deslindo. Eso me parece hipócrita, me parece falso, ¿no? Nosotros hemos hecho un deslinde desde un principio con ellos. En el año 2007 y 2008, que son los videos que se han vuelto a ver por estos días, Keiko Fujimori dudaba de que Vladimiro Montesinos estuviera vinculado a actos tan dramáticos y lamentables como el caso de Cantuta Barrios Altos. Y eso ha sido hace un par de años, hace 2 años. ¿Usted tenía ese año dudas también frente a eso? No, ¿cómo se va a tener dudas, por Dios? Más si una persona es parte de un gobierno, ¿cómo puede tener dudas? Yo creo que por eso justamente hablamos de que era una familia, un clan, una familia imperial la que gobernaba y dictaba al Perú lo que ellos querían hacer. Por eso es que estamos viendo que es un entorno no solo familiar, sino vemos ahí un entorno en base al señor Fujimori, de la enfermera, el médico, el hermano, el hijo, la hija, el sobrino, la cuñada. Es un clan familiar que han gobernado el país y que ocultaron su doble nacionalidad. Y lo que es grave, lo que es más grave es que empezando de que se pueda tener un doble discurso en el cual se dice que es inocente, pero que bueno, no lo voy a sacar, ¿no? Eso me parece contradictorio. En segundo lugar, nosotros siempre hemos señalado, ¿no?, que ese fue un régimen corrupto, un régimen que sistemáticamente violó derechos humanos, derechos fundamentales de la familia, y que pretendió gobernar 15 años el Perú, y más todavía a través de un gobierno en el cual los miembros de ese gobierno nunca se pelearon, ¿no? Las peleas, los deslindes que hay con Montesinos, etcétera, no es en defensa de los pobres, es para defender a un narcotraficante. Nosotros también tenemos que señalar
que no podemos hacer ninguna concesión al narcotráfico. Por lo tanto, es grave que hayan habido candidatos y candidatas a la presidencia de la República que hayan recibido financiamiento de gente ligada al narcotráfico, no por sospechas, sino que hayan estado presos por narcotráfico o que hayan tenido. ¿Se refiere usted probadamente, al caso de ¿no? Eudoxio Martínez y las hijas que fueron indultadas por Alberto Fujimori por gestión de Keiko Fujimori, que admitió ella hace no mucho, $10,000 para su campaña como un congresista? indulto a un narcotraficante, ¿usted cree que es gratis? O sea, ¿a quién se le cocina eso, por Dios? O sea, hablemos las cosas claras sin hipocresía, ¿no? Por eso es grave, porque ya el Perú se ha convertido en el segundo exportador o primer exportador de cocaína a nivel mundial. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de la narcopolítica o el peligro de convertirnos en un narcoestado. Hoy día ya están viniendo acá carteles mexicanos, colombianos, y se agarran a balazos en nuestras calles donde uno pasea o donde paseamos con nuestras familias. Eso no se veía hace 5 años, y este es producto justamente de la permisión de los diferentes gobiernos con el narcotráfico, y peor aún ahora, con el financiamiento de campañas de parte de narcotraficantes que fueron indultados en la década de los 90. Obviamente, pues, esas cosas no son gratis. Por lo tanto, esto es muy grave. En la década de los 90, hacia finales del régimen fujimorista, se pretendió, infructuosamente, felizmente, retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es para todos los ciudadanos una garantía de que si no se te respeta internamente y no se hace justicia y se vulnera el debido proceso, tienes esa instancia para poder ir a justamente buscar alcanzarla. En un gobierno suyo hay la posibilidad de que el Perú pueda retirarse de la competencia de la Corte Interamericana y de la Comisión y del propio Sistema Interamericano. No vamos a retirar. Creo que una garantía hoy día, uno de los logros del siglo XXI, de la globalización, es que el ciudadano no solamente puede sentir garantizados sus derechos en una justicia nacional, sino en un orden jurídico internacional en el cual el Perú pertenece a una gran comunidad latinoamericana, una gran comunidad americana, y no podemos retirarnos. Creo que debemos respetar los acuerdos que se han firmado, y eso le da una garantía al ciudadano, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito supranacional. Y en el ámbito económico, los tratados de libre comercio que se han suscrito, con los problemas que han tenido algunos, que hemos podido apreciar, usted ha mencionado lo que sucedió en Bagua, de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se podrían poner otros ejemplos también en problemas. ¿Se van a revisar, es decir, cuál es el criterio que establece Gana Perú para entender que un Tratado de Libre Comercio no necesariamente se condice con los intereses nacionales y por los cuales hay que darle una mirada y una revisión? Lo que nosotros hemos señalado es que a los tratados de libre comercio le vamos a aplicar la táctica del jiu-jitsu, ¿no? Que es utilizar la energía del contrario a nuestro favor. Y eso implica utilizar todos los mecanismos de los tratados de libre comercio para defender no solamente la producción nacional, sino también el mercado nacional. Yo he conversado con los productores, con los agricultores, y que ellos, ¿qué señalan? Que no tienen ningún problema en competir con los agricultores norteamericanos, con los estadounidenses, no tienen ningún problema, pero eso sí, en condiciones pues de igualdad, ¿no? Pero si el gobierno, un gobierno subsidia los productos agrícolas de sus agricultores, obviamente frente al gobierno peruano que no subsidie, que más bien le pone una caja rural o las cajas municipales con más de 40% de interés al crédito que les puedan dar a los préstamos, que no les da insumos, que no les da capacitación, que los fertilizantes son muy caros, que no hay vías de comunicación para poder sacar los productos, que no hay incentivo a crear agroindustrias en el interior del país y todo se hace en la costa. Obviamente pues en esas condiciones no se está defendiendo ni la producción nacional ni el mercado nacional. Nosotros tenemos que defender la producción nacional, el mercado nacional, porque para eso te elige el pueblo, justamente para defenderlos, para sacar cara por ellos, y esa es una obligación, es un deber de cualquier gobernante del país. Sí, y en esta lógica de condiciones iguales para los capitales extranjeros y nacionales, ¿qué habría que decir frente a los cuestionamientos de que un eventual gobierno de Ollanta Humala, que se quiere parecer al de Lula o al del Partido de los Trabajadores de Brasil,
no va finalmente, porque tiene asesores brasileños, porque tiene una relación con ellos fluida, favorecer a los capitales brasileños en el Perú, el tema de las hidroeléctricas, Inhambari y otros. Entonces lo que se dice es, Ollantumala se acerca, pero los brasileños pues también miran las cosas pragmáticamente y dicen, si gana Humala, ya sabemos que ahí hay como cheque en blanco y carta libre. No hay cheque en blanco para nadie, porque los que nos van a elegir es el pueblo peruano, es el pueblo, el elector peruano, no son los brasileños. Y por lo tanto eso siempre lo hemos planteado claramente. Lo que hay con el gobierno, con el PT, con el Partido de los Trabajadores de Brasil, es un acuerdo político de trabajo, de intercambio de cuadros, experiencias, etcétera, como hacemos con un sinnúmero de partidos a nivel mundial. En segundo lugar, nosotros no vemos a los capitales si son brasileños, norteamericanos, franceses o chinos, por el dueño del capital. Nosotros analizamos al capital por su comportamiento, y el comportamiento es lo que define al capital. Si el capital reinvierte en el Perú y genera transferencias tecnológicas, bueno, es un capital que hay que fomentar como nacional. Y si hay otros capitales al margen de la nacionalidad de su dueño, que lo que hacen es sacarlo fuera del país, bueno, son capitales pues foráneos, golondrinos, sobre los cuales uno no puede establecer un plan de desarrollo a largo plazo. Entonces, sí. Eso es lo fundamental que hay que definir. Y ojalá que vengan inversiones extranjeras al Perú para que se queden 40, 50 o 60 años y que tengan un comportamiento de reinversión en la patria. Entonces nosotros más bien vamos a tener políticas de Estado que propicien, fomenten ese tipo de inversiones que al final son las que más beneficios le dan al pueblo peruano. Muy bien, señor Ollantumala, quiero agradecerle mucho por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Seguramente vamos a tener alguna otra oportunidad antes de esta segunda vuelta.